movió solo. Sentí que algo me miraba. No estaba dormido. Bienvenidos a Voces desde el Umbral. Bienvenidos una vez más a Voces desde el Umbral. Hay algo curioso con las leyendas urbanas. Todos conocemos alguna. Alguna vez alguien nos contó que en cierta carretera aparece una mujer, que existen niños de ojos completamente negros, que un viejo se lleva a los niños en un costal o que hay edificios donde los elevadores se mueven solos durante la madrugada. La mayoría las escuchamos desde pequeños y con el tiempo aprendemos a repetirlas, pero ¿alguna vez te has preguntado cómo nacen realmente estas historias? ¿Qué ocurre cuando una persona deja de escuchar una leyenda y comienza a vivir algo que jamás podrá explicar? Porque cuando eso sucede, la historia deja de pertenecer a todos y se convierte en algo profundamente personal. Esta noche vamos a escuchar 5 relatos, 5 personas distintas, 5 lugares distintos, 5 experiencias que de una u otra forma terminaron conectándose con una leyenda urbana que ya existía. Pero hay algo muy importante. Nosotros no estamos aquí para decirte qué creer. No podemos afirmar que ocurrieron fenómenos sobrenaturales, tampoco podemos asegurar que todo tenga una explicación lógica. Nuestro trabajo es mucho más sencillo, contarte exactamente lo que estas personas vivieron, para que seas tú quien decida. Así que apaga un poco la luz, ponte cómodo y acompáñanos porque esta noche descubrirás que no todas las leyendas urbanas se presentan como te las contaron. Porque las leyendas urbanas casi nunca comienzan con un monstruo, comienzan con alguien diciendo, esto fue lo que pasó. Comencemos. La primera historia de esta noche nos la envía Alfredo, un seguidor de Mexicali. Lo que estás a punto de escuchar ocurrió hace apenas unos años. Alfredo me contó que tuvo que viajar de madrugada a Tijuana para visitar a un familiar enfermo. Normalmente hacía este recorrido por la mañana, pero ese viernes salió tarde del trabajo. Entre que llegó a casa, cenó y preparó algunas cosas, terminó incorporándose a la carretera cerca de la 1 de la mañana. El viaje dura aproximadamente 2 horas. Su mamá ya estaba en Tijuana, cuidando al familiar, y le había pedido que fuera por ella, para regresar juntos al día siguiente. Había un detalle. A Alfredo nunca le gustó recorrer esa carretera de noche, no por los accidentes, no por los asaltos, sino por una vieja leyenda que prácticamente cualquiera que hubiera manejado por ese tramo conocía. La historia de una supuesta enfermera que, según decían, aparecía durante la madrugada. Él nunca le dio importancia. Pensaba que eran historias que la gente contaba para asustar a quienes viajaban solos. Cerca de las 2:30 de la mañana decidió detenerse en una gasolinería para cargar algo de combustible. Entró a la tienda de ahí de la gasolinería, compró un café, un sándwich y para continuar despierto el resto del camino. Al salir vio a una joven vestida normal, sudadera rosa, jeans azules, estaba de pie junto a la salida de la estación haciendo la parada. Miró a su alrededor, la gasolinería estaba casi vacía, pensó que no era buena idea dejar a esta muchacha sola, y más a esa hora. Así que decidió algo muy sencillo. Si cuando se terminara de comer su sándwich seguía ahí, él le invitaría a llevarla. Terminó su comida, dio los últimos tragos a su café, subió al coche y avanzó lentamente hasta quedar frente a ella. Bajó la ventanilla y le preguntó, ¿para dónde vas? La chica le respondió con total tranquilidad, voy a mi casa. Ya no está muy lejos, solo quiero llegar. Alfredo destrabó la puerta. Le dijo, pues ven, yo te llevo, ¿no? No desconfíes, voy aquí, todo está bien. Ella subió al automóvil. Mientras retomaba el camino, él intentó hacer un poco de conversación con ella. ¿Cómo te llamas? Ella le contestó, Rosalba. A partir de ese momento ocurrió algo que comenzó a inquietarlo. Rosalba respondía a todas sus preguntas, era amable, era educada, pero nunca volteaba a verlo. Desde que subió al automóvil, mantuvo la mirada fija hacia la oscuridad que pasaba detrás del cristal de la ventanilla. Kilómetros más adelante comenzaron a aparecer pequeños bancos de niebla y después otro y otro más, hasta que en cuestión de segundos la carretera prácticamente desapareció frente a ellos. Alfredo redujo la velocidad,
No alcanzaba a distinguir más de unos cuantos metros. Entonces Rosalba habló. Le dijo: baja un poco más la velocidad y guíate por la línea blanca del lado derecho. No la pierdas. Alfredo hizo exactamente lo que ella le dijo. Durante varios minutos avanzó siguiendo únicamente aquella línea, pintada sobre el pavimento. Poco a poco, la niebla comenzó a disiparse. Él respiró aliviado. Entonces le preguntó: ¿cómo sabías exactamente qué hacer? Rosalba respondió sin dejar de mirar hacia el frente: conozco muy bien este tramo. ¿Lo recorres muy seguido?, preguntó él. Ella guardó silencio unos segundos y después le respondió: casi siempre estoy aquí cerca. La respuesta le pareció extraña. ¿Cómo que siempre estás aquí? Rosalba sonrió apenas y le dijo: así es, así tiene que ser. Alfredo comenzó a incomodarle la conversación. No entendía qué quería decir. Siguieron avanzando unos minutos más. De pronto Rosalba habló otra vez con la misma tranquilidad: ya llegamos, detén el carro. Alfredo frenó, miró alrededor. No había casas, no había calles, no había luces. Otro banco de niebla acababa de envolver el automóvil. Confundido preguntó, volteando hacia afuera, ¿no? Obviamente buscando algo: ¿segura que es aquí? No se ve absolutamente nada. Rosalba siguió mirando hacia el frente. Entonces dijo con una voz completamente serena: sí, después de que morí, me dejaron aquí. Un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Volteó de inmediato hacia el asiento del copiloto y estaba vacío. No escuchó abrirse la puerta, no escuchó pasos, simplemente Rosalba ya no estaba. En ese mismo instante la niebla comenzó a levantarse poco a poco, como si alguien hubiera recorrido una cortina. Fue entonces cuando Alfredo comprendió dónde había detenido el automóvil. Frente a él se extendía un viejo panteón, decenas de cruces, lápidas de distintos tamaños y un silencio tan profundo que parecía tragarse el sonido del motor. No quiso averiguar más, arrancó de inmediato, subió el volumen del estéreo y durante todo el camino tomó una decisión: no voy a mirar el retrovisor, porque sentía que si lo hacía iba a encontrar a esta chica sentada en el asiento trasero. Él llegó completamente pálido a casa de sus familiares. Su mamá notó de inmediato que algo no estaba bien. Después de escuchar lo que ocurrió, tomó unas ramas de ruda, comenzó a limpiarlo mientras rezaba en voz baja y después le escupió aguardiente sobre la ropa. Alfredo, sorprendido, le preguntó qué estaba haciendo. Su mamá solo le respondió: dice, te estoy quitando el mal aire. No vaya a ser que la difuntita quiera compañero. Nunca volvieron a hablar del tema. Pasaron varios años hasta que Alfredo decidió enviarnos esta historia. Porque algunas experiencias, aunque uno haga todo por olvidarlas, nunca terminan de irse. Nuestra segunda historia llega desde Guatemala. La mujer que nos la envió me pidió que la llamáramos Maggie solamente. Vive en la zona 5 de la ciudad de Guatemala, una zona popular donde las casas permanecen muy juntas y los vecinos prácticamente se conocen entre todos. Maggie vive con su esposo y sus 2 hijos, un adolescente de 15 años y un niño de 8. Su esposo trabajaba como velador en una tienda departamental, trabajaba turnos nocturnos de 12 horas y al día siguiente descansaba. Mientras él trabajaba, Maggie se quedaba sola en casa con sus hijos. Para ayudar con los gastos familiares, preparaba postres caseros que por las tardes distribuía en pequeños puestos de comida y negocios de la zona. Al día siguiente pasaba a recoger el dinero de las ventas dependiendo de la cantidad de pedidos. Había noches en las que terminaba de trabajar muy tarde y otras en las que comenzaba antes de que amaneciera. Ese ritmo terminaba por agotarlo. Por eso siempre les repetía la misma regla a sus hijos: si alguien toca la puerta, primero me llaman y si estoy dormida me despiertan. Nunca le abran a nadie sin avisar. Maggie era muy aficionada a las historias de miedo y había una en particular que siempre le producía una sensación muy extraña, la de los llamados niños de ojos negros. No porque creyera que existían, sino porque imaginaba lo aterrador que sería encontrarse con algo así. Nunca imaginó que aquello no la prepararía para lo que realmente estaba a punto de vivir. Todo comenzó una noche en la que su esposo estaba cubriendo su turno. Ella tenía un pedido grande para entregar al día siguiente y llevaba varias horas trabajando en la cocina. Mientras decoraba unos postres, escuchó 3 golpes suaves en la puerta.
Pensó que el cansancio le estaba jugando una mala pasada. Continuó trabajando. Unos segundos después volvió a escucharlos. Dejó todo sobre la mesa y caminó hacia la entrada. La puerta principal tenía unos vidrios semitraslúcidos que permitían distinguir la silueta de quien estuviera afuera, sin necesidad de abrir completamente. Se acercó esperando ver a algún vecino, pero no había absolutamente nadie. Abrió con cuidado. La calle estaba completamente vacía. Pensó que algún muchacho estaba jugándole una broma. Regresó a la cocina. Durante las siguientes semanas, aquello ocurrió un par de veces más. Siempre 3 golpes, siempre cuando estaba sola y siempre sin nadie al otro lado de la puerta. En una ocasión, incluso juró escuchar claramente la voz de su esposo llamándola desde fuera. Lo primero que pensó fue: ¿qué hace aquí si debería de estar trabajando? ¿Se le habrá olvidado algo? Corrió hacia la puerta y no había absolutamente nadie. Con el paso de los días dejó de darle importancia, hasta aquella madrugada. Eran cerca de las 3 de la mañana. Había terminado todos sus postres y decidió sentarse unos minutos en la cocina a revisar su celular. Aquella noche hacía muchísimo calor, por eso había dejado abierta la pequeña ventana de la puerta principal. Las protecciones impedían que alguien pudiera entrar por ahí y de pronto escuchó nuevamente los 3 golpes. Esta vez alcanzó a ver una figura antes de llegar por completo a la puerta y su corazón se le detuvo. Del otro lado estaba su esposo, golpeando suavemente: «Maggie, ábreme». Durante un segundo pensó que algo terrible había ocurrido, pero inmediatamente recordó algo. Su esposo estaba dormido arriba. Ella misma lo había visto acostarse. Sin responder, subió corriendo las escaleras, entró en la habitación y ahí estaba, dormido profundamente, todavía con la ropa de casa. Pasó al cuarto de sus hijos, los dos seguían dormidos, respiró, volvió a bajar. Aquella figura seguía afuera sin moverse, sin apartar la vista de la casa. «Maggie, por favor, ábreme». Ella sintió que las piernas le temblaban. No podía ser su esposo, pero tampoco entendía qué era aquello. Entonces ocurrió algo todavía peor. 2 pequeñas siluetas aparecieron caminando desde la oscuridad, hasta colocarse junto a él. Eran sus hijos, los mismos que acababa de ver dormidos en el segundo piso. Los 3 permanecían inmóviles mirando. «Mami, ábrenos. Queremos entrar». Por primera vez Maggie sintió verdadero terror. Con la voz quebrada preguntó: «¿Quiénes son ustedes?». Las 3 figuras respondieron casi al mismo tiempo: «Somos tu familia. Los que están adentro no somos nosotros». Por un instante Maggie dudó. Fue apenas un segundo, pero dudó. Entonces recordó haber visto a sus hijos dormidos y reunió fuerzas para gritar: «No, mis hijos están arriba, lárguense de mi casa». Corrió nuevamente al segundo piso y despertó a su esposo. Él bajó todavía confundido. Cuando llegó a la planta baja también los vio. Primero observó a alguien idéntico a él. Se quedó completamente inmóvil. Aquella copia comenzó a retroceder lentamente hacia la oscuridad, sin dejar de mirarlo hasta desaparecer. Solo quedaron las otras 2 figuras infantiles. El esposo dio un paso al frente. ¿Qué son estas cosas?, le dijo. Los niños no respondieron, solo sonrieron. Caminaron lentamente hacia quedar frente a la ventana. La luz del interior iluminó completamente sus rostros en ese momento y Maggie lanzó un grito. Sus ojos estaban completamente negros. No había iris, no había pupilas, parecía que la luz desaparecía dentro de ellos. El esposo respiró profundamente sin dejar de mirarlos y dijo: «Ve por la Biblia». Maggie subió corriendo, la tomó con las manos temblando y él le dijo: «Ábrela donde caiga». Ella obedeció. La Biblia se abrió en la carta de Efesios. Comenzó a leer y al llegar a los versículos 11 y 12, su voz dejó de temblar. «Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo». Mientras Maggie leía, las 2 figuras permanecieron inmóviles sin parpadear, sin apartar la vista. Poco a poco dejaron de sonreír y comenzaron a retroceder muy despacio, paso tras paso tras paso, hasta que la oscuridad terminó por tragárselos.
Durante algunos segundos no ocurrió absolutamente nada y entonces todos los perros de la cuadra comenzaron a aullar al mismo tiempo. Ni Maggie ni su esposo volvieron a dormir esa noche. Mucho tiempo después, cuando todo parecía haber quedado atrás, Maggie decidió investigar qué era aquello que habían visto. Descubrió que desde finales de los años 90, cientos de personas en distintos países aseguraban haber encontrado con los llamados niños de ojos negros. Los relatos coincidían en casi todo: 2 niños educados, insistentes, siempre pidiendo permiso para entrar, pero había un detalle que nunca encontró en ninguna historia. Nadie hablaba de entidades capaces de tomar la apariencia de tu propia familia. Tal vez Maggie nunca se encontró con los niños de ojos negros, o tal vez la leyenda siempre estuvo incompleta, porque cuando algo así decide presentarse ante una persona, quizás nunca adopta la misma forma 2 veces. Nuestra tercera historia llega desde Tezayuca, Hidalgo. Felipe es fotógrafo profesional. Desde hace años vive de cubrir bodas, 15 años, graduaciones, primeras comuniones y sesiones de estudio. Todo lo que sabe sobre fotografía se lo enseñó su padre, un hombre de más de 80 años que hasta poco antes de fallecer seguía siendo el primero en revisar cada uno de sus trabajos. Felipe me contó que esta historia ocurrió apenas unos días después de perderlo. Como fotógrafo había escuchado decenas de historias sobre personas que aparecen en fotografías, sin haber estado nunca ahí. Siempre pensó que eran simples coincidencias o montajes. Jamás imaginó que terminaría viviendo algo mucho más difícil de explicar. Todo comenzó unos días antes del fallecimiento de su padre. Fue contratado para fotografiar la primera comunión de una niña. Al llegar, la familia le hizo una petición muy poco común. Le pidieron que, además de trabajar con su equipo profesional, tomara algunas fotografías con una vieja cámara digital que había pertenecido al hermano de la niña. La petición le pareció extraña. Preguntó si la cámara tenía algún problema. La familia le respondió que no, que funcionaba perfectamente. Solo queremos que algunas fotografías de ese día se tomen con ella. Felipe aceptó. Pensó que simplemente era un recuerdo familiar. Aquella tarde fue acompañado por su primo, quien también había aprendido el oficio de la fotografía y de vez en cuando lo ayudaba en algunos eventos. Durante horas todo transcurrió con absoluta normalidad. La ceremonia, las fotografías familiares, la comida, las risas, los juegos de los niños, nada fuera de lo común. Al terminar el evento, la familia le pidió que le entregara más adelante la memoria de aquella cámara junto con el resto del trabajo. Felipe aceptó y se marchó. Pero nunca llegó al estudio. A medio camino, recibió una llamada de su hermana. Su padre acababa de sufrir un paro cardíaco. Dejó inmediatamente a su primo en su casa y condujo lo más rápido que pudo hacia el hospital. Desafortunadamente llegó demasiado tarde. Su padre ya había fallecido. Durante los siguientes 15 días el trabajo dejó de importar. Entre el funeral, los trámites, el dolor de la pérdida, se olvidó por completo de aquella primera comunión. Hasta que un día decidió regresar al estudio, no porque ya se sintiera mejor, sino porque sabía que su padre jamás le habría permitido dejar incumplido o un compromiso o inconcluso un trabajo. Preparó las fotografías y acudió a entregarlas. Todo parecía normal. La familia revisaba las imágenes con alegría hasta que una de las hermanas mayores de la niña se quedó observando una de las fotografías durante varios segundos y después levantó la vista y preguntó: ¿quién es este señor? Felipe tomó la fotografía y sintió que en el estómago se le hacía un nudo. Era su padre. Estaba sonriendo y con una mano ligeramente levantada, como si saludara. Durante unos segundos nadie dijo absolutamente nada. Felipe estaba completamente seguro de algo. Su padre nunca estuvo en aquella primera comunión. Y para cuando esas fotografías fueron reveladas, él había fallecido. Pensó que podía tratarse de una ilusión, así que comenzó a revisar las demás imágenes y entonces descubrió algo todavía más extraño. Su padre no aparecía en una sola fotografía, aparecía en varias, como si estuviera siguiendo un recorrido. En uno estaba observando la ceremonia, en otro parecía señalar discretamente hacia uno de los invitados. En la siguiente dirigía nuevamente la mirada hacia el mismo joven y en otra levantaba ligeramente la mano
Con esa misma dirección, confundido, Felipe preguntó quién era aquel muchacho. La habitación se quedó en silencio. Una de las hermanas comenzó a llorar. Con la voz quebrada respondió: es mi hermano. Murió hace apenas un mes. Él era quien debía estar aquí hoy. Quería muchísimo a mi hermana y soñaba con convertirse en fotógrafo. Por eso insistimos tanto en que usara su cámara. Queríamos sentir que de alguna manera él también estuviera tomando fotografías en la primera comunión de su hermano. Felipe no supo qué decir. Entonces recordaron la memoria de aquella cámara digital, revisaron exactamente las mismas escenas, pero ocurrió algo imposible. Justo en los lugares donde en las fotografías de Felipe aparecía su padre, en las imágenes de la cámara digital solo había manchas e interferencia, como si esa parte se hubiera desaparecido. Nadie pudo explicarlo. Pero lo verdaderamente perturbador ocurrió unos minutos después. La propia niña se acercó con el álbum donde todos los invitados habían escrito mensajes para ella. Comenzó a pasar las páginas lentamente hasta que se quedó completamente inmóvil. Con la voz temblando llamó a su mamá. Todos se acercaron y en una de las últimas hojas había una dedicatoria que nadie recordaba haber visto. La letra era inconfundible, pertenecía a la de su hermano que había fallecido. El mensaje decía: tú eres el sol que ilumina esta familia. Nunca dejes de sonreír. Te quiero mucho. Y debajo su nombre. La madre rompió en llanto. Nadie recordaba haber visto esa dedicatoria durante la fiesta. Nadie recordaba que alguien la hubiera escrito. Fue entonces cuando Felipe volvió a mirar las fotografías y comprendió algo que hasta ese momento no había entendido. Su padre no estaba saludándolo, no estaba posando, no estaba despidiéndose. En todas las imágenes estaba señalando exactamente el mismo lugar, como si quisiera decirles: miren ahí. Como si hubiera guiado a la familia hasta ese último mensaje, hasta esa despedida que jamás habían podido recibir. Las fotografías habían sido tomadas con película fotográfica tradicional. Existían los negativos y en los negativos también aparecía su padre. No había edición, no había montajes, no había manera de alterar aquellas imágenes. Tiempo después volvieron a revelar los mismos negativos. Esta vez el padre de Felipe ya no apareció. Tampoco volvió a aparecer el hermano de la muchacha. Las fotografías eran completamente normales, como si aquello hubiera ocurrido una sola vez. Como si alguien hubiera recibido permiso para regresar unos instantes, lo suficientes para despedirse y cumplir una última promesa. Desde entonces, Felipe ha fotografiado cientos de eventos, más, y asegura que jamás volvió a vivir algo parecido. Pero cada vez que escucha una historia sobre personas desconocidas que aparecen en una fotografía, ya no piensa que todas son simples leyendas, porque algunas imágenes quizás no capturan únicamente un instante, tal vez también son capaces de conservar un último acto de amor. Porque dicen que el amor termina cuando una persona parte. Yo no estoy tan seguro. Después de escuchar historias como estas, empiezo a pensar que hay despedidas que simplemente necesitan encontrar la manera de llegar. Tal vez nunca sepamos qué ocurre después de la muerte, pero si existe algo capaz de cruzar esa distancia, quizás no sea el miedo, quizás no sea el odio, quizás sea el amor. Ese que se niega a marcharse sin decir una última vez: estoy bien, no dejes de sonreír y nunca olvides cuánto te quise. Nuestra cuarta historia llega desde Mérida, Yucatán. Nos la envía una narraescucha que se llama Jacinta. Ella cuenta que cuando era niña, su mamá solía asustarla con la frase que muchos hemos escuchado más de una vez: pórtate bien o te va a llevar el viejo del costal. Jacinta nunca supo si su mamá lo decía en serio, pero cuando tenía 10 años empezó a creer que aquella historia podía ser real. Jacinta cursaba el 4º año de primaria, cuando algo cambió en su comunidad. De un momento a otro comenzaron a desaparecer algunos niños. No ocurría todos los días, a veces pasaba semanas sin que sucediera nada, pero cada vez que volvía a pasar, el miedo regresaba con más fuerza. Con el tiempo, Jacinta comenzó a notar algo
que la inquietó todavía más. La mayoría de quienes desaparecían eran niños. Los adultos procuraban no hablar del tema frente a los niños, pero los niños siempre terminan enterándose. Bastaba llegar al salón y ver un pupitre vacío, un nombre que ya no se mencionaba, una mochila que nadie volvió a recoger. Jacinta tenía apenas 10 años y entendía que pudiera existir una persona o un grupo de personas capaz de llevarse a un niño. La única explicación que encontraba era lo que había escuchado toda su vida: el viejo del costal. Las escuelas entraron en alerta. Las maestras les repetían todos los días las mismas instrucciones: no acepten dulces de extraños, no hablen con desconocidos, no se regresen solos a su casa y, si pueden, esperen a que algún familiar venga por ustedes. Los recreos dejaron de sentirse iguales. Los padres llegaban más temprano por sus hijos y al terminar las clases ya no se veían grupos de niños jugando en las calles. La ciudad seguía funcionando como siempre, pero el miedo ya vivía entre ellos. Jacinta seguía todas las reglas al pie de la letra. Todos los días su mamá iba por ella a la escuela. Eso la hacía sentirse segura. Pero una noche despertó por unos ruidos que provenían de la calle. La casa permanecía completamente en silencio. Se levantó despacio, se acercó a la ventana y apartó apenas un poco la cortina. Afuera caminaba un hombre. Llevaba una bolsa de plástico negra en la mano. Una vez que, cuando se detenía, revisaba los botes de basura, sacaba algo, lo metía en la bolsa y continuaba caminando. Hoy, siendo adulta, Jacinta sabe perfectamente que probablemente solo era una persona buscando algo que comer. Pero aquella noche tenía 10 años y solo pudo pensar una cosa: él es el viejo del costal. Cerró la cortina de golpe, corrió hacia su cama y se cubrió completamente con las cobijas. Y pasó el resto de la noche rezando para que aquel hombre no descubriera que ella lo había visto. A la mañana siguiente, otra niña de su escuela había desaparecido. Desde ese momento, Jacinta dejó de tener dudas. Estaba convencida de que aquel hombre que había visto en la noche anterior era el viejo del costal. Tiempo después, hubo una tarde en la que su mamá, por primera vez en mucho tiempo, no pudo ir por ella a la escuela. Jacinta se regresó caminando con varias compañeras. Poco a poco, cada una fue entrando a su casa hasta que ella se quedó sola. Le faltaba solamente una calle, pero para una niña de 10 años aquella calle parecía interminable. Respiró profundo y comenzó a caminar. Y cuando dobló la esquina, lo vio. El mismo hombre, el que días antes había visto buscando entre los botes de basura, llevaba la misma bolsa de plástico, la misma barba descuidada, las mismas ropas viejas, pero esta vez estaba mucho más cerca. Los dos se quedaron mirando durante unos segundos. Entonces el hombre le sonrió y con una voz tranquila le dijo: «Hola, nena». Jacinta sintió que el corazón se le salía del pecho. No respondió, simplemente se echó a correr. Durante todo el camino volteaba una y otra vez para ver si aquel hombre la seguía, pero él nunca se movió. Solo permaneció parado mirándola alejarse. Entró llorando a su casa. Su mamá, asustada, le preguntó que qué había ocurrido. Cuando Jacinta terminó de contarle todo, esperó escuchar lo peor, pero su mamá simplemente le dijo: «No, hija, ese señor que viste se llama Don José. Ha vivido aquí desde hace muchos años. Él se quedó completamente solo y con el tiempo perdió un poco la razón. Pero por eso lo ves buscando comida entre la basura. Pero nunca le ha hecho daño a nadie. Toda la colonia lo conoce». Jacinta nos cuenta que esas palabras lograron tranquilizarla, al menos por un momento, porque aunque entendió que Don José no era el viejo del costal, las niñas seguían desapareciendo. Pasaron varias semanas. Poco a poco las desapariciones dejaron de ser tan frecuentes. La ciudad comenzó a recuperar la calma. Jacinta seguía sintiendo miedo de Don José, pero un día lo vio hablando con su mamá. Los dos conversaban como si se conocieran desde hacía años. Incluso su mamá le sonrió por un momento antes de despedirse y entrar nuevamente a la casa. Aquello la desconcertó. No entendía cómo su mamá podía hablar con tanta tranquilidad con el hombre al que ella tanto le temía. Muchos años después, su madre le explicaría qué fue lo que Don José le dijo aquella tarde. Pero esa parte de la historia vendrá después. Durante los siguientes días, otra niña más desapareció.
Jacinta nunca le contó a su mamá lo que pasaba en su cuarto algunas noches. Escuchaba ruidos en la ventana, como si alguien rascara el exterior con las uñas. Al principio era soportable, pensaba que podía ser una rama, un animal o incluso el viento. Hasta que llegó una de esas noches en Mérida de las que hace un calor que parece quedarse encerrado dentro de las paredes. Su mamá abrió la ventana de su cuarto para que entrara aire y olvidó cerrarla. Jacinta despertó en la madrugada. Al principio no supo por qué, luego lo escuchó. El mismo ruido, el mismo rascado, solo que esta vez la ventana estaba abierta. Algo se movió del otro lado. Después escuchó un golpe suave contra el piso de su habitación, como si algo hubiera caído dentro. Jacinta se quedó inmóvil. No podía gritar, no podía moverse, solo alcanzaba a escuchar algo arrastrándose lentamente por el suelo, cada vez más cerca de su cama. En la oscuridad distinguió una forma negra, no un cuerpo completo, no un rostro, solo una silueta torcida, una mano demasiado larga y uñas que rozaban el piso, y algo grande como un costal arrastrándose detrás. La figura se detuvo a los pies de su cama. Jacinta sintió que el aire se le iba del pecho, entonces aquella mano comenzó a levantarse lentamente hacia ella. Y justo cuando estaba a punto de tocarla, una luz brutal atravesó la ventana, tan fuerte que iluminó todo el cuarto. Jacinta alcanzó a ver la silueta retroceder y en menos de un segundo desapareció. Entonces gritó con todas sus fuerzas. Su mamá entró corriendo y encendió la luz. Jacinta apenas podía hablar, solo señalaba la ventana. Su madre se asomó y vio a don José afuera, con una linterna en la mano, parado frente a su casa, como si hubiera estado vigilando. La mamá bajó con Jacinta y abrió la puerta. Don José entró y lo primero que hizo fue mirar a la niña y le preguntó: ¿estás bien? Jacinta, todavía llorando, solo pudo asentir con la cabeza. Su mamá estaba desconcertada. Don José, ¿qué está pasando? El hombre tardó unos segundos en responder, después dijo en voz baja: pensé que solo yo podía verlas. La madre de Jacinta no entendió. ¿Ver qué? Don José miró hacia la ventana del cuarto. Esas cosas. Llevan meses rondando las casas. Yo las he visto de noche. A veces se quedan en las esquinas, a veces se asoman por las ventanas y después algunos niños dejan de regresar. La mamá de Jacinta se quedó helada. ¿Y por qué nunca me dijo nada? Don José bajó la mirada unos segundos y le dijo: porque cuando un loco dice que vio un monstruo, todos creen que el loco lo inventó. Nunca se preguntan si el monstruo realmente existe. Nadie supo qué responder. La mamá de Jacinta quiso convencerse de que todo era una confusión, una pesadilla, una sugestión provocada por el miedo, pero entonces subieron al cuarto y al revisar la parte de afuera vieron marcas, rasguños profundos, líneas largas, como si algo muy filoso hubiera intentado entrar desde afuera. Jacinta nunca olvidó esa noche. Años después, su mamá le confesó lo que había hablado con don José aquella tarde frente a la casa. Él solamente le había dicho una cosa: cuide mucho a la niña. Hay noches en que las ventanas no deberían de abrirse. El día de hoy, Jacinta nunca duerme con la ventana abierta, ni la de su cuarto, ni la de sus hijos, ni la de sus sobrinos, cuando llegan a visitarla. Siempre deja una pequeña lámpara encendida durante la noche, no porque tenga miedo a la oscuridad, sino porque todavía recuerda aquella linterna, la misma con la que don José iluminó la ventana aquella madrugada. Nunca volvió a ver esa cosa y dejó de ver a don José durante algunos años. Los vecinos contaban que había muerto, pero cada vez que escuchaba a su madre decirle a su hijo: pórtate bien o te va a llevar el viejo del costal, Jacinta no piensa en un cuento, piensa en una ventana abierta, en unos rasguños sobre la pared y en un hombre al que todos llamaban loco, pero que quizás fue el único que se atrevió a mirar hacia la oscuridad. Durante generaciones, el viejo del costal ha sido utilizado para asustar a los niños en distintos países. Existen muchísimas versiones y en ninguna puede demostrarse por completo si es verdad o no. Sin embargo,
Algunos investigadores creen que parte de la fuerza que tomó esta leyenda se relacionó con un crimen real que ocurrió en España en 1910. Fue conocido como el crimen de Gador. Un hombre enfermo acudió a una curandera buscando una cura desesperada. Ella le aseguró que necesitaba la sangre y la grasa de un niño. Ambos participaron en el secuestro y asesinato de un menor, convencidos de que así él se podría sanar. El caso conmocionó a España y desde entonces muchos relacionan ese crimen con las historias de El hombre del costal o El viejo del costal. Pero la historia de Jacinta deja otra pregunta. ¿Y si algunas leyendas no nacieron solo para asustar a los niños, sino que para advertirles de peligros que los adultos nunca pudieron explicar? Tal vez don José nunca estuvo loco. Tal vez solo fue el único que se atrevió a mirar hacia la oscuridad, cuando todos los demás preferían bajar la vista. La última historia de este episodio no me la envió ningún seguidor. Esta historia la viví yo. Ocurrió cuando apenas comenzaba mi vida laboral. Yo tenía poco más de 20 años y trabajaba como gerente en el área de sistemas en un call center en la Ciudad de México. Era una empresa que estaba creciendo muy rápido. Teníamos campañas enormes, en muchas ocasiones me tocaba quedarme hasta la madrugada instalando equipos, configurando servidores o preparando campañas que tenían que quedar listas de un día para otro. Con el paso del tiempo, todos los empleados terminábamos escuchando las mismas historias. Nadie las contaba como si fueran verdades absolutas, eran más bien comentarios, rumores, cosas que uno escuchaba en los pasillos. Había quienes decían haber visto manos marcadas sobre los enormes ventanales del edificio, incluso después de que los acababan de limpiar. Otros aseguraban escuchar voces durante la madrugada en las áreas donde trabajaban los operadores. No gritos, no lamentos, simplemente conversaciones, como si hubiera cientos de personas haciendo llamadas, aunque todo el piso estuviera completamente vacío. Había otra cosa que siempre me llamó la atención. Los guardias del turno nocturno nunca hablaban del tema, nunca decían que ahí ocurrían cosas extrañas, pero había algo que hacían extremadamente igual todos. Jamás bajaban solos al sótano cuando el edificio ya estaba vacío, nunca. Con el tiempo también escuché un rumor. Decían que muchos años antes aquel edificio había permanecido largo tiempo en obra negra y que durante ese tiempo ocurrieron cosas muy oscuras en el sótano. Nunca encontré una sola prueba, nunca vi una nota periodística, nunca escuché una confirmación oficial. Era solamente un rumor. Pero curiosamente todos los guardias conocían exactamente la misma historia. Poco tiempo después el dueño de la empresa decidió ampliar el negocio. Compró otro edificio en la zona rosa. Ahí construiría un call center muchísimo más grande, un edificio moderno con cientos de posiciones para operadores. El proyecto quedó en manos de un arquitecto de toda su confianza. Yo lo conocí. Era un hombre muy trabajador, extremadamente disciplinado. Podía pasar horas revisando planos, recorriendo pisos, supervisando detalles. No era particularmente sociable, pero cuando hablaba de ese edificio era evidente que estaba construyendo el proyecto más importante de su carrera. Tenía un defecto. Le gustaba demasiado el alcohol. Aún así, era un profesionista brillante. Además, era cinta negra en artes marciales. Era muy delgado, muy fuerte físicamente. Nadie imagina lo que ocurriría después. Un día simplemente dejó de presentarse a trabajar. Pensamos que estaba enfermo. Al día siguiente tampoco apareció hasta que el hermano del dueño de la empresa me buscó. Dice, ¿ya supiste lo del arquitecto? Yo le respondí que no. Entonces me dijo que lo habían encontrado muerto en su departamento. La noticia nos tomó completamente por sorpresa. Lo más extraño fue la forma en que ocurrió. Según le contaron, había indicios de que alguien había estado con él aquella noche, pero oficialmente todo terminó siendo catalogado como una muerte natural. Nunca supe realmente qué ocurrió y con el tiempo el proyecto continuó. Meses después comenzaron los comentarios. Los primeros en notarlo fueron los guardias. Todas las noches, a la misma hora, el elevador descendía solo hasta la planta baja. Las puertas se abrían, permanecían abiertas unos segundos, como esperando que alguien entrara, después se cerraban y el elevador subía completamente solo, siempre al mismo piso, justo el piso donde se encontraba la oficina que había utilizado el arquitecto
mientras dirigía la obra. Al principio, todos pensaron que era una falla. Revisaron sensores, motores, tarjetas electrónicas, lo reiniciaron, lo apagaron, lo volvieron a programar, lo volvieron a prender. Nada cambiaba. Seguía haciendo exactamente lo mismo todas las noches a la misma hora. Hasta que una madrugada me tocó verlo. Yo seguía trabajando. Ya no quedaba prácticamente nadie en el edificio. Estaba terminando unas configuraciones cuando uno de los guardias me dijo: mire, ahí va otra vez. Nos quedamos observando y el elevador descendió completamente vacío. Llegó a la planta baja, las puertas se abrieron lentamente y no había nadie. Esperó unos segundos, las puertas volvieron a cerrarse y comenzó a subir. Yo mismo subí para revisar, no había absolutamente nadie. Pensé que todo terminaba ahí, pero entonces descubrí algo que me dejó pensando hasta el día de hoy. Aquella noche revisamos nuevamente los registros y el recorrido siempre era exactamente el mismo. El elevador nunca subía directamente, primero descendía al sótano. Las puertas se abrían, permanecían abiertas unos segundos, después cerraban, subía a la planta baja, volvía a abrir, esperaba y finalmente subía hasta el antiguo piso donde había trabajado el arquitecto. Siempre exactamente igual, como si siguiera una rutina, como si alguien continuara llegando a trabajar. Aquello ocurrió durante muchísimo tiempo. Nunca escuché que alguien afirmara haber visto una aparición, nunca vimos una sombra, nunca apareció una figura dentro del elevador, solamente ese recorrido. Una noche tras otra, siempre igual. Con el paso de los meses, el edificio finalmente quedó terminado. Las oficinas comenzaron a llenarse, el proyecto quedó concluido y un día simplemente el elevador dejó de hacerlo. Nunca volvió a repetir aquel recorrido, nunca volvió a hacer lo mismo. Durante años intenté encontrarle yo una explicación lógica. Pensé que era una falla, un error de programación, era un problema eléctrico, pero hubo una pregunta que jamás pude responder. Hasta el día de hoy. Nunca entendí por qué antes de subir al antiguo piso del arquitecto, el elevador siempre tenía que bajar primero al sótano. Y así llegamos al final de este viaje. 5 historias, 5 personas, 5 experiencias, completamente distintas. Pero sí hubo algo que todavía tuvieron todas en común. Es que ninguna ocurrió exactamente como decía la leyenda. Quizás ese sea el verdadero destino de las leyendas urbanas. No permanecer iguales, sino cambiar un poco cada vez que alguien las vive. Y volver a cambiar cuando alguien más decide contarlas. Porque al final las leyendas no sobreviven gracias a los libros, sobreviven porque alguien en algún lugar sigue diciendo: esto fue lo que a mí me pasó. Y ahora quiero hacerte una pregunta. De las 5 historias que escuchaste esta noche, ¿cuál fue la que más te dejó inquieto? ¿La de Rosalba en la niebla? ¿Los niños de los ojos de negro pidiendo entrar? ¿La fotografía de la primera comunión? ¿Don José y la entidad del viejo del costal? ¿O el elevador que seguía haciendo el mismo recorrido noche tras noche? Déjamelo en los comentarios. Y si escuchaste este episodio completo, escribe únicamente una frase: sobreviví al umbral. Quiero saber cuántos llegaron hasta el final. Y si ves a alguien más que escribió esa frase, salúdalo, porque significa que también cruzó este viaje contigo. Si este episodio te gustó, ayúdanos con algo que toma apenas unos segundos. Si nos escuchas desde Spotify, regálanos 5 estrellas. De verdad hacen una enorme diferencia para que más personas descubran este proyecto. Y recuerda que en Spotify también puedes encontrar la versión en video de este episodio y de muchos otros. Si prefieres ver las imágenes, las evidencias y acompañar la narración de otra forma, te están esperando ahí. Si quieres seguir escuchando más historias como esta, también puedes encontrarnos en YouTube. Cada semana publicamos nuevos episodios con relatos, investigaciones y casos que difícilmente escucharás en otro lado. Y si eres de los que disfrutan escuchar mientras conducen, trabajan o simplemente descansan, también estamos en Apple Podcasts, Amazon Music, iVoox, iHeartRadio, Castbox y prácticamente todas las plataformas de podcast. Si quieres formar parte de esta comunidad, te invito a seguirnos en Facebook. Ahí compartimos contenido exclusivo, historias cortas, avances de los próximos episodios y sobre todo,
Leemos muchos de los relatos que ustedes mismos nos envían, porque este proyecto también se construye con sus experiencias. Y si alguna vez viviste algo que hasta el día de hoy no puedes explicar, o conoces una historia que merece ser escuchada, puedes enviárnosla directamente al WhatsApp oficial del narrador de historias. El número es 5531937198. Te lo repito, 5531937198. Tal vez tu historia sea el próximo en pasar este umbral, sea la próxima voz. Me despido diciéndote: yo soy Ricardo Bañuelos y esto fue Voces desde el Umbral. Nos escuchamos en la próxima historia. Buenas noches.